Hola, ¿qué tal? Buenas, pues aquí estamos de vuelta en el canal de Dibudán y hoy vamos a explicar una enfermedad muy poco frecuente, llamada enfermedad de Menkes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estéis viendo. Hoy vengo a hablaros sobre una enfermedad muy poco frecuente, llamada enfermedad de Menkes, que es un trastorno multisistémico grave relacionado con el metabolismo del cobre. La enfermedad de Menkes está caracterizada por una neurodegeneración progresiva y por ciertos trastornos del tejido conectivo, que es este que se encarga de unir todos los órganos. Aunque el rasgo más característico es un cabello ensortijado, escaso y anómalo. Como he dicho, estamos hablando de una enfermedad muy poco frecuente, ya que más o menos hay uno de cada 300.000 individuos en Europa, uno cada 360.000 en Japón y en Australia hay una incidencia mayor, de uno cada 50.000 a uno cada 100.000 casos, más o menos. Pero por ejemplo, en otros países como Chile únicamente se conocen 5 casos. Y es que vamos a hablar un poco de la genética. La enfermedad de Menkes es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, a un cromosoma sexual, y vamos a ver cómo funciona esto. Que la enfermedad de Menkes esté ligada al cromosoma X quiere decir que los machos de nuestra especie que sean XY, ya que sabemos que hay otras variantes, serán más propensos a tener la enfermedad que las hembras de nuestra especie, que generalmente son XX, aunque lo dicho, hay otras variantes que explicaré en otro vídeo, que tenderán a ser portadoras sanas. ¿Por qué? Porque al tener dos genes XX, el otro gen X está ahí para suplementar al gen aberrante que causa la enfermedad de Menkes. ¿Y cuál es este gen que causa la enfermedad de Menkes? El gen concreto se llama ATP7A y se encuentra en la región 21.1 del cromosoma X, que codifica para una proteína transportadora de cobre. Esta proteína tiene dos funciones muy concretas relacionadas con el transporte de cobre. La primera es llevar desde el intestino hasta la sangre el cobre, y la segunda es en el interior celular, dentro del aparato de Golgi, llevar el cobre que haya entrado en la célula a las proteínas que lo requieran para su funcionamiento. Para refrescar un poco estos conceptos de biología, decir que el aparato de Golgi, si miramos la célula como una cadena de producción, sería el paso final antes de mandar las proteínas a hacer su función. Y en este caso, el rol de la proteína transportadora de cobre del gen ATP7A lo que se encarga es de que haya una suficiente concentración de cobre en el interior para que las proteínas que así lo requieran sean capaces de tener este cobre en el ambiente para incluirlo dentro de la molécula. Y no son pocas, hay muchísimas proteínas que requieren este cobre para su funcionamiento. Y es que está involucrado en un sinfín de procesos. Si me pongo a enumerarlos todos, estamos aquí hasta mañana. Por ello, cualquier mutación en las proteínas transportadoras de cobre causan problemas tan graves. Y es que hasta la fecha se han descrito unas 200 mutaciones posibles para este gen, que por cierto se trata de un gen muy grande. Y como hemos visto, hay más de 200 mutaciones diferentes para la poca cantidad de pacientes que hay. Es decir, se trata de una enfermedad muy heterogénea, muy cambiante. Pero vamos a ver, ¿cómo es el cuadro clínico de la enfermedad? El primer signo que se detecta normalmente es un cabello anómalo, escaso y asortijado. De hecho, el pelo suele estar hipopigmentado o despigmentado totalmente, es decir, con colores muy pálidos o blanco. Y parece lana de acero. Para que os hagáis una idea, aquí tenéis un paciente con este síndrome. De hecho, este síntoma es tan característico que en inglés también se conoce a la enfermedad como Kinky Hair Disease, es decir, enfermedad del pelo extraño. Aunque esto desde luego no es lo más grave, si solo fuera por el pelo no pasaría absolutamente nada. Lo más grave es que se producen otros síntomas relacionados con el desarrollo, mala alimentación, vómitos, diarrea, y puede observarse un aspecto extraño de piel pálida y apagada,
además de que los pacientes desarrollan una disfunción motora gradual, es decir, poco a poco van perdiendo la movilidad. En las primeras etapas de la vida, el tono muscular puede reducirse, pero más tarde puede ser reemplazado por espasticidad y debilidad de las extremidades. Entonces, con todo lo que tenemos, como podéis ver, el cuadro clínico es muy grave. Y la mortalidad infantil es elevada, aunque, como he dicho, es muy variable. La forma más leve de la enfermedad se denomina síndrome del cuerno occipital, o OHS por sus siglas en inglés, y se caracteriza por la neurodegeneración progresiva y por una cutis laxa, es decir, que se puede estirar de la piel y, como hemos dicho, el tejido conectivo está afectado y por tanto se puede estirar mucho. Ahora bien, ¿cómo se puede tratar esta enfermedad tan poco frecuente? Pues su tratamiento es sintomático, es decir, lo que se intenta es aminorar los síntomas de la enfermedad. En este caso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si se ve que el paciente tiene diarrea, se le dará un medicamento contra la diarrea, o si se ve que tiene una mala alimentación, se le darán suplementos alimentarios. Aunque, si se detecta a tiempo, la administración de cobre histidina es una solución que puede retrasar el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la administración de cobre histidina hace que aumente la cantidad de cobre en el cuerpo y por tanto que se pueda absorber mejor. Aunque un dato muy importante, la administración vía oral no funciona. Y no funciona porque si el cobre se absorbe por los intestinos y las proteínas que se encargan de recoger el cobre del intestino no se encuentran funcionales, el cobre lo que hará será acumularse y salir, tal cual entra. De hecho, esta enfermedad se encuentra en una fase temprana de investigación y únicamente existen estudios clínicos para el tratamiento con cobre histidina. Estos estudios son muy complejos y llevan una gran cantidad de tiempo, sobre todo por la baja N, es decir, el bajo número de pacientes que se encuentran con esta enfermedad y que son detectados a tiempo para entrar en el estudio. De hecho, el estudio más importante se llevó a cabo entre 1997 y 2005 y se llevó a cabo con 81 niños en riesgo. Lo bueno de este estudio es que tras 8 años se demostró que sí que existe una tendencia a mejora con el tratamiento de cobre histidina y que mejoraba muchísimo el pronóstico de la enfermedad, especialmente con aquellos niños cuyas mutaciones sí que tenían un transporte de cobre residual, es decir, que no eran plenamente funcionales, pero sí que tenían una funcionalidad suficiente como para poder transportar algo de cobre. Con ese algo, si lo que hacemos es aumentar la cantidad de cobre presente, pues conseguiremos transportar más hacia el interior de las células donde es necesario. Es decir, si tenemos cualquier indicio de la enfermedad, lo mejor es empezar el tratamiento cuanto antes, ya que además se demostró que cuanto antes se comenzaba el tratamiento, mejor pronóstico se tenía con respecto a la progresión de la enfermedad. De todas formas, actualmente existen más de 240 grupos de investigación que se encargan de estudiar los efectos de esta enfermedad, así como buscar nuevos tratamientos relacionados con la edición genética y sobre todo para nuevas formas de diagnóstico. Porque, como hemos dicho antes, cuanto antes se detecte y antes se empiece con el tratamiento de cobre histidina, mejor pronóstico. Respecto a las asociaciones, tenemos en España el famoso caso de la Asociación de Amigos de Nono, un niño que sufría de esta enfermedad y que logró recaudar más de 75.000 euros para la investigación que fueron donados al grupo de investigación que se encuentra en Barcelona. Y en el otro lado del charco encontramos otras asociaciones como la Asociación Menkes Chile, gracias a la cual este vídeo ha salido a la luz, Menkes Argentina, Menkes Colombia, Menkes Brasil, Menkes México, Menkes Venezuela y Menkes Paraguay, que además han decidido unirse para que el día 29 de noviembre sea el Día Internacional de la Enfermedad de Menkes. Así que enhorabuena a todas las asociaciones por conseguir este hito y por luchar para que esta enfermedad poco frecuente tenga visibilidad. Y con esto termino el vídeo de hoy. Como siempre, dejo los enlaces debajo en la descripción con una información más técnica y por si queréis profundizar más en esta enfermedad o conocer más, así como a las diferentes asociaciones.
Y lo dicho, espero haber aportado un granito de arena y que hayáis aprendido un poco más sobre la enfermedad de Menkes. ¡Chao! Hola, pues así como despedida solamente quería decir que muchísimas gracias a todos los que estuvisteis viendo FameLab para apoyarme y gracias a todas las asociaciones que han hecho esto posible y a todas las colaboraciones que están por hacer y que tengo muchísimas ganas de hacerlas. Ya veremos que esto pinta muy bien. Todos los nuevos suscriptores también muchísimas gracias por suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!